Vamos a poner un poco en contexto, porque estos 6 mundiales no han llegado por casualidad, pero seguramente tampoco lo tenías previsto. Como un tío que nace en Cádiz termina en la cuna del Muay Thai y convirtiéndose en una leyenda del deporte español. Bueno, no estaba previsto para mí ni ser campeón de España cuando inicié. Los inicios fueron bastante duros, no tenía tampoco una escuela de Muay Thai pura, por así decirlo. La primera vez que me fui a Tailandia nunca había competido siquiera de amateur, no tenía los conocimientos que hoy día se tienen de Tailandia, no había redes sociales, no había nada prácticamente, no tenía un referente como hoy se pueden tener esos referentes, ¿no? de atletas que están en Tailandia durante hace mucho tiempo. Entonces fue un poco a lo loco y fue un poco duro también al inicio hasta poder quedarme pasados 5 años de que estaba yendo ya, 5 o 6 años como atleta sponsorizado de un gimnasio. Entonces, bueno, el haber conseguido este título mundial y todos los que han venido, ¿no? en estos últimos años, creo que es un premio también a toda esa trayectoria que quizás no ha tenido tanta visibilidad, porque hoy día, pues claro, un campeonato del mundo tiene mucha visibilidad, te pone en el foco, te hace ver como que estás consiguiendo cosas importantes, incluso cosas pues que entran en ese foco, pero considero que son premios a todos esos años de eventos, de combates que sombra, sí, en ¿no? la sombra. Combates que no se saben, rivales muy duros, combates que me han hecho mucho daño, que luego me han tenido semanas sin poder andar, semanas o días en una cama tirado, con cortes, con lesiones, con todo lo que conlleva el dedicarse al Muay Thai en Tailandia y dejar todo para irte a 11.000 kilómetros de aquí durante tantos años, ¿no? Todo hasta tus estudios, ¿no? Estabas en Sevilla Sí, estudiando INEF, ¿no? Lo que ahora sí. es CAFIDE. ¿Cómo empezaste en el Muay Thai en Cádiz o en Sevilla? ¿Y por qué el Muay Thai, no? Dentro de todas las modalidades o deportes de combate, como has dicho, Sí. en aquella época, en aquel entonces, seguramente fuera del que menos conocimientos había, del que menos profesionalismo a la hora de dar clases, en menos escuelas, habiendo, yo que sé, boxeo, por ejemplo, que tiene una historia o una tradición más longeva. ¿Por qué Muay Thai? Realmente yo, la primera vez que pisé un gimnasio fueron a los 15 años de edad. Ujú. Y yo entrenaba todas las artes marciales que había en el gimnasio. Entrenaba Jeet Kune Do, entrenaba Brazilian Jiu Jitsu, entrenaba artes marciales filipinas, que me especialicé sobre todo en estas. Entrenaba todo. ¿Cómo llegué al gimnasio? A través de un familiar mío que entrenaba de manera amateur y Ujú. fue el primero que me regaló unos guantes, que me puso unos guantes y me llamaba siempre mucho la atención. Además, yo era una persona muy nerviosa, muy tranquila, siempre era muy golfo, ¿no? Como se dice en Cádiz. Entonces, necesitaba esa energía y esa explosión, pues, sacarla por algún sitio. Y así es como di por primera vez con un gimnasio a los 15 años de edad. Luego, una de las artes marciales que se daban en el gimnasio era Muay Thai. Eh, Me llamó mucho la atención todo lo que el Muay Thai significaba. Además vi la película de Kickboxer de Jean-Claude Van Damme, esta típica que se iba a Tailandia y entrenaba. El entrenamiento allí en la película era como muy loco, ¿no? Como endurecimiento en las tibias, como hacían cosas muy extrañas y ya desde ahí me llamaba un poco la atención de, oye, ¿será verdad esto de la película? ¿Será verdad esto del Muay Thai? Y bueno, el tema de los estudios y demás, ahí es verdad que yo quería hacer magisterio e INEF, no entré. Entonces, la segunda carrera que elegí, creo que fue ADE, Administración y Dirección de Empresas, no me gustaba nada. Estuve creo que 2 días en clase o algo así y dije, mira, yo creo que mejor me vuelvo a Cádiz. Y ya en esa época estaba muy metido en todo y decidí, pues con otro amigo, buscar en Google entrenar Muay Thai en Tailandia. Como te digo, no teníamos referentes de alguien que hubiera ido y que nos pudiera decir, ve a este gimnasio que el promotor es mejor y te lleva, ve.
No, fuimos con un mensaje de email, nos respondieron y con otro amigo que estaba igual de loco que yo en esa época, pues ya dimos con el Muay Thai en Tailandia. En principio, solo para entrenar, porque yo no tenía experiencia en combate, no había competido amateur, no había competido nada y ahí llegué, ¿no? a Tailandia por primera vez, solo para ahondar en el Muay Thai, que era una de las cosas que hacía. Pero con billete de vuelta, quiero decir, fue casi más por ocio, para empaparte un poquito más de la cultura, para entrenar allí, pero no sé, Sí, aprender el arte y volverte, ¿no? O sea, sí, casi algo más exacto, coyuntural. exacto. La primera vez fue solo como un par de meses para conocer si lo que yo hacía en Cádiz era lo que era el Muay Thai realmente, y para conocer un poco esa cultura. En esa época estaba muy metido en el Brazilian Jiu-Jitsu, ya llevaba pues como 3 años ya de práctica, incluso estaba preparándome para competir en Portugal, que todos los años hacían un campeonato europeo bastante conocido. Y ahí tomé la decisión si iba al europeo, que era pagándomelo yo todo coste, o iba a Tailandia. Y decidí ir a Tailandia y esa fue la primera vez solo para ahondar un poco más en lo que yo estaba practicando, sin ningún tipo de visión de nada. Ujú. ¿Cómo es Tailandia? Porque ahora, claro, ha habido un aperturismo de los deportes de combate, hay mucha gente que ya ha ido a Tailandia y todos vuelven enamorados. Y a los que, como yo, nos gusta mucho el Muay Thai, dicen, como vayas, igual te quedas también, ¿eh? Está ese riesgo de que como vayas te quedes. Es un país que te acoge, que es verdad lo que dicen, que es el país de la sonrisa, ¿no? La gente es muy especial, te ayuda mucho y siempre sin esperar nada a cambio, simplemente porque es su cultura y es su forma de ser. Entonces ya de por sí es lo primero que Tailandia te sorprende, ¿no? Esas personas que te apoyan y te ayudan, ¿no? Luego el clima, el país tiene un buen clima, tiene muchísimas cosas para visitar, o sea, a nivel en todos los aspectos, Tailandia es un país precioso. Sí. Y ya luego, si te gusta el Muay Thai y te gustan los deportes de combate, allí es el deporte nacional. Combates todos los días en todas las regiones de Tailandia. Combates televisados diarios, combates de nivel diarios. Entonces, creo que para una persona que se quiere dedicar o que se dedica a entrenar, a enseñar y demás Muay Thai, por lo menos una mili de 3 meses o 4 meses en Tailandia es necesaria porque te cambia toda la visión. Es un país muy turístico, incluso el Muay Thai forma parte de toda esa cultura turística que tiene el país, pero ¿cómo se lo toman ellos o cómo se lo plantean cuando llega alguien y dice, oye, que yo no vengo aquí a hacer turismo, que yo quiero empaparme del Muay Thai porque quiero competir, quiero ser profesional, no sé si aquí o fuera de aquí, pero quiero hacer una carrera? O sea, ¿en qué momento se activa todo eso? ¿Se pone a trabajar desde el gimnasio? ¿Se habla con promotores? O sea, por contar un poco la industria, cómo se lleva allí el business, porque me imagino que no tendrá absolutamente nada que ver con Europa. No tiene nada que ver y depende también del lugar al que vayas, obviamente, y también de la actitud que te vean y del tiempo que estés, ¿no? Obviamente, si tú llegas, vas con una semana y desde el primer día que llegas, por la mañana no entreno, por la tarde entreno, pero no quiero hacer sparring Pero si ven que tú llegas y estás dispuesto a sufrir, que vienes a entrenar mañana y tarde y demás, cuando ya llevas un par de semanas, ya si ven que tienes ese talento o ese corazón para luchar, sobre todo, pues seguramente te estén proponiendo cosas. Ahí es verdad que hay muchos sitios más turísticos, es más fácil a lo mejor acceder a combates de un nivel más bajo, entonces pues también es más fácil para la gente que llega pues tener un cierto tipo de compromiso en ese sentido, pero bueno, al final si te quieres dedicar profesionalmente tienes que pasar un poco por ese filtro del gimnasio, por ver que tú respetas los entrenadores, que respetas la cultura y ya a partir de ahí se mueve todo. Hoy día hay eventos más internacionalizados, por así decirlo, como el ONE o el RWS, que te permite quizás, teniendo un buen nombre ya, una carrera bastante consistente hecha en Tailandia, que puedas ya llegar directamente sin haber pasado por Tailandia a ese tipo de eventos, pero son casos bastante especiales y bueno, para
batirte el cuero en los estadios a 5 asaltos y en un ambiente más tailandés tienes que pasar un poco por ese filtro al principio. El peaje, sí.